Buenas noches con todos. Soy Betsy Borbor, jueza de la Unidad Judicial Especializada Tercera de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia del Cantón Quito, provincia del Pichincha. Dentro del trámite ordinario de la causa 17203-2016-14181, acto de juicio de reforma de testamento, siendo el día de hoy 15 de junio del 2017 a las 8:10, procedo a constatar la presencia de las partes procesales para así continuar con la sustanciación de esta audiencia. Se recuerda pues que no pueden grabar, fotografiar o transmitir la presente audiencia. Le pido de favor a la sala que pongan sus teléfonos en silencio para que no exista interrupción alguna. Si no, pues tendré que pedir que abandone esta sala e imponer las sanciones previstas en la ley. Por favor, parte actora, sírvase presentarse. Muy buenas tardes, mi querida jueza. De igual manera, con todos los presentes aquí. Soy el abogado Jaime Valencia, quien representa a la protectora en lo que vendría siendo este juicio por una reforma en el testamento. Muchas gracias. Gracias, abogado. Parte demandada. Gracias, señora jueza. Muy buenas tardes, los presentes, colega presente. Soy el abogado Pedro Toala, representante técnico de la parte demandada en este caso. Gracias, abogado. Toda vez que he constatado la presencia de las partes procesales y que se ha dado certificado que estamos dentro de la fecha y hora correspondiente, doy por instalada la presente diligencia convocada mediante autos de fecha 1 de junio del 2017 a las 15:04 sobre la reforma de testamento. Continuando con este proceso, por favor, parte actora, ¿tiene alguna objeción a la validez de este proceso? Sí, señora jueza. Dando este paso a esto, no hemos encontrado ninguna omisión ni vicio dentro de lo que vendría siendo este proceso, por lo que pido que se declare la validez del mismo. Parte demandada, ¿tiene alguna objeción? De hecho, pido que se declare la validez del proceso, por cuanto no existe ni vicio ni omisión dentro del mismo, no existe violación al procedimiento, por ende no existen observaciones que declaren una invalidez. Toda vez que he escuchado a las partes, en la presente causa no se ha omitido solemnidad sustancial alguna que pueda influenciar o afectar la validez de este proceso. Por lo tanto, declaro la validez del mismo y declaro al amparo del artículo 234, numeral 1 del Código Orgánico de la Función Judicial, competente para conocer y resolver la presente causa. Concedo la palabra a las partes para determinar el objeto de la demanda. Parte actora, por favor. Por nuestro lado, estamos de acuerdo con que el objeto de la controversia vendría siendo la reforma del testamento y de igual manera que se tome en cuenta los hijos del primer matrimonio. Muchas gracias. Parte accionada, pronúnciese. De hecho, el objeto de la demanda es que se reforme el testamento, debiéndose incluir en el mismo al hijo que se excluyó dentro del mismo. Fijado el objeto de la controversia, el cual es la reforma del testamento, en el cual se considera como legitimarios a los 4 hijos del causante, ya que habiendo revisado este caso, el causante tuvo su matrimonio, se divorció, se liquidó la sociedad conyugal, tuvo bienes propios y se volvió a casar con la señora Vaquerazo María Cecilia, y que los herederos del primer matrimonio no han sido tomados en consideración en su testamento, que no pueden disponer de los bienes del 100%, sino conforme dispone la normativa legal, y que entrega 2 camiones a los 2 hijos del segundo matrimonio que generarán dinero y que deberán entregar en un año el valor de $100,000 a los 3 herederos. Doy paso a la parte actora para que realice su alegato inicial. Muchas gracias, señora jueza. Como alegato inicial solicitamos que se reforme el testamento en el cual pueda ser incluido el cuarto heredero del primer matrimonio y que de igual manera se dispongan los 3 bienes inmuebles, los 4 vehículos y las acciones que se encuentren dentro de la empresa Enexa, agregando también el dinero en efectivo que se encuentra en las cuentas bancarias del testador. Muchas gracias. Su alegato, parte demandada. Muchas gracias, señora jueza. Por otra parte, pedimos que se tome en cuenta que dentro del testamento no se están considerando los bienes contraídos dentro del primer matrimonio del testador como parte de la herencia, pero sí se está considerando a los legatarios del mismo e incluso se les otorga un pago de $100,000 en un plazo mínimo de 6 meses y un máximo de un año, a causa de los beneficios de los vehículos que están dentro de la compañía Nexa, lo cual es algo improcedente, ya que el primer matrimonio ya fue liquidado. Además, el accionante ha tenido un bien inmueble a título gratuito donado por el testador, razón por la cual no fue considerado dentro del testamento, señora jueza. Muchas gracias. Gracias. Habiendo escuchado los alegatos de las partes procesales, es mi deber como juzgadora preguntar a las partes si existe la posibilidad de una conciliación. Parte actora. Este,
Me he comunicado con mis defendidos y me supieron como anunciar que no están de acuerdo y que no podemos llegar a una conciliación. Parte demandada. De hecho, mi representado no ha podido llegar a ninguna conciliación, dado que ellos quieren alegar, llevar algo más de lo que ya se les ha cedido por parte del dictador. No habiendo una conciliación, pues debemos continuar con esta audiencia de reforma del testamento. Vamos entonces a evacuar las pruebas presentadas en el tiempo procesal oportuno. Por favor, parte actora. Sí, señora juez. Se acreditan en esta audiencia las siguientes pruebas documentales. Primero, la inscripción de la defunción del causante, quien vendría siendo el señor testador. Número 2, la copia certificada del acta de matrimonio del primer matrimonio del causante. Número 3, acta de matrimonio del segundo matrimonio y el cónyuge sobreviviente. Número 4, copia certificada del testamento abierto otorgado por el causante. Número 5, copia certificada de la escritura pública del inmueble ubicado en la Florida, adquirida en el Cantón Orellana, compra realizada por el causante en estado civil de casado con la madre de los señores actores. Número 6. Inmueble ubicado en La Pulida, adquirida posterior a la liquidación de la sociedad conyugal del primer matrimonio. 7. Propiedad ubicada en Andalucía en el año 2009, mediante el cual el causante y su esposa dieron en venta a uno de los legatarios, por lo que no es una escritura de donación. Número 8. Certificado vehicular de los 4 vehículos dejados por el causante. Número 9, el certificado suscrito por el señor gerente general de la compañía Nexa S.A. sobre la existencia de varias acreencias, dando un total a favor de $65,136. Número 10, original de comunicación suscrita por el gerente de la compañía Nexa en la que tenía accionares. Y por último, número 11, el certificado de una cuenta bancaria con un saldo de $416, los cuales no han sido considerados en el testamento. Esto hasta ahora vendría siendo lo que son las pruebas documentales. Por otro lado, en cuanto a las pruebas testimoniales, tenemos la declaración de parte de los demandados en la presente causa de conformidad al artículo 187 del COGEP. Muchas gracias. Le concedo la palabra a la parte demandada. Muchas gracias, señora jueza. Como parte documental tenemos certificado emitido por el registro de la propiedad del Cantón Quito a favor de uno de los legatarios, informe pericial y 2 automotores del causante, y lote del terreno La Pulida, formularios de la declaración de rentas de los herederos y cónyuges sobrevivientes, estado de cuentas del causante en la que se verifica un crédito de una remesa de cheque girada el 12 de septiembre del 2023 por el pago de la acción de la compañía Nexan, y que consta la conciliación bancaria de la Cámara de Comercio para mayor abundamiento, por lo que adjunto el comprobante del Banco del Pichincha, adjunto copia certificada de cheque 000032 de la cuenta corriente, de la que es 060301228225, cuyo titular es el testador, a favor de uno de sus hijos, por la compra de la acción en Nexa, por el valor de $9,000. Consta en el documento la solicitud y se adjuntó 2 fotos aéreas del Instituto Geográfico Militar, en la que consta que fue adquirido el terreno y que la potenciación fue realizada por la cónyuge sobreviviente, por lo que se construyeron bodegas y galpones. Adjunto escritura de la disolución de la sociedad conyugal entre el causante y el primer matrimonio. Adjunto el contrato de compraventa del bien adquirido en la parroquia La Pulida, en Chaupicruz, estado civil casado, pero tenía disolución de bienes. Adjunto la declaratoria en la que se ratifica la disolución de la sociedad conyugal. Adjunto la copia de matrimonio con la respectiva marginación de divorcio del causante. Adjunto 3 certificados de conductor correspondientes a los señores demandados. Adjunto la impresión del portal web en la que de la Superintendencia de Compañías, empresa que generó recursos para la potenciación del bien en La Pulida. Solicitamos la declaración de parte de los señores legatarios y 5 personas más, y a la Superintendencia de Bancos y Compañías remitida certificación de cuentas corrientes desde el 2008 al 2010 y el número de cifras mantenidas. Gracias, abogado.
Cabe considerar la documentación anunciada y producida en esta audiencia, en la cual la parte actora ha justificado la existencia de los 4 herederos a considerarse en la reforma testamentaria con las respectivas partidas de nacimiento, así como la calidad de hijos y herederos del causante con las partidas de defunción respectivas. Las escrituras de posesión efectiva, acompañadas así como el impuesto predial, justifican la existencia de los bienes, tanto muebles e inmuebles, del causante, sujetos a la reforma solicitada, así como la sentencia del inventario que sirve de base para la presente reforma. Siguiendo con este proceso, le brindo la palabra a la parte actora para que se pronuncie con sus alegatos finales. Sí, como alegato final se ha justificado la pretensión y que los hijos del primer matrimonio fueron excluidos del testamento a pesar de que fueron hijos del causante. Dentro de las asignaciones forzosas son considerados como herederos. La mitad de los bienes deben ser asignados a todos los legitimarios. Con estos medios de prueba hemos constatado que han sido legitimados y no han sido considerados por en el testamento. Por tal razón, se pide que se reforme el testamento para que sean considerados como herederos. Lo único que puede disponer el testador es el 25% y el 50% de todos los herederos. Existen al mismo tiempo asignaciones especiales donde se dispuso la entrega de $100,000 en 6 meses a los hijos del primer matrimonio, es decir, del mismo producto a los 3 hijos del primer matrimonio y no de los 4 hijos que vendrían siendo. Los bienes al momento de fallecer del causante son de los 4 hijos del primer matrimonio y de los 2 del segundo matrimonio. Muchas gracias. Parte demandada, su alegato final. Muchas gracias, señora jueza. Como alegato final es considerar que se tome en consideración lo que se ha expuesto en favor de mi defendido. Por un acto de buena fe no voy a pedir se remita a la fiscalía el perjurio de uno de los declarantes. En relación a la reforma del testamento con las solemnidades legales en que el testador verdaderamente ha sido un hombre trabajador y fue también a realizar las asignaciones especiales, pero en efectivo para que compren. Yo quiero centrarme en 2 documentos especiales que el testador, es el testador mismo el que recoge la información de su voluntad y dar el valor de aquello, es decir, honrar a su padre. Tal es el caso que detalla el artículo 1239 del Código Civil sobre la reforma. Si ha dejado lo que por ley le corresponde a sus herederos. En el mismo testamento consta y que ha dicho que no hay registro, pero más registro que la voluntad no puede haber. Consta a su hijo una casa en Andalucía y que se dice que es nula y que es más fácil la nulidad del testamento. Y se propone en este caso la reforma del mismo. Se hace una interpretación sin razón. Por ejemplo, que el mismo cuero sale en las correas. Es decir, que de 2 vehículos de transporte de 6 meses se hagan $100,000, que es lo que se le ha pedido a mis defendidos que se le pague a los hoy accionantes. Pero no se dice nada de la casa cuya posesión es de uno de los hoy accionantes de su primer matrimonio, la cual tiene un valor referencial, es aproximado, señora jueza, de más o menos $800,000. En conclusión, es que la demanda no procede y lo que obtiene sin esfuerzo a título gratuito es donación. Por tanto, la demanda es improcedente, señora jueza. Muchas gracias. Gracias, abogado Toala. Luego de escuchar las argumentaciones de las partes procesales y como lo establece la Constitución, toda sentencia debe ser debidamente motivada. Ahora bien, pues del total de bienes susceptibles de transmisión por sucesión por causa de muerte, como modo de adquirir el dominio o propiedad en atención a lo dispuesto en el artículo 603 del Código Civil, el dueño no es libre de disponer de los mismos a su voluntad por acto testamentario. Al contrario, debe sujetarse a condiciones mínimas para que su voluntad sea respetada luego de sus días. Caso contrario, la ley suple las omisiones en que hubiera incurrido el testador, al no tomar en cuenta pues las asignaciones forzosas y a sus herederos a quienes debe asignar la porción de los bienes que por mandato legal les corresponde, a menos que existan pues causas debidamente justificadas de indignidad o desheredamiento que priven de su legítima rigurosa a los herederos forzosos. Alego que debe aplicarse lo dispuesto en el artículo 195 del Código Civil, donde no se debe ingresar el acervo imaginario del cuius,
que la demandada reclama la remuneración del cargo de albacea testamentaria del 4% sobre los bienes que he administrado, de conformidad con la disposición del artículo 1323 del Código Civil. He dicho que constituye, pues, título ejecutivo del referido testamento con fundamento en el artículo 347 del COGET. Se alega que existen deudas hereditarias que los actores no han considerado en la demanda. Consecuentemente, se exige se deduzcan de conformidad con la disposición del artículo 1370 del Código Civil. Se solicita que estas deudas hereditarias sean consideradas en esta demanda, que dentro del testamento solemne abierto se expresa la voluntad del causante en que la cuarta de libre disposición quede a cargo de su actual cónyuge y la cuarta de mejoras en su totalidad las deja a sus dos hijos del segundo matrimonio. A razón, pues, de lo que prescribe los artículos 1205, 1207 y 1218 del Código Civil, no procede la pretensión de los accionantes de que se les considere dentro de las cuartas de mejoras. Por tanto, justificados que han sido los fundamentos de hecho y de derecho de la parte accionante, esto es que dentro del testamento impugnado el causante no distribuyó conforme correspondía las asignaciones forzosas entre los 6 hijos que tuvo en vida, esta unidad judicial, administrando justicia en nombre del pueblo soberano del Ecuador y por autoridad de la Constitución y las leyes de la República, acepta la demanda planteada por los demandantes señores Quirola Suárez en contra de los señores Quirola Vaca y la señora Vaca Erazo, y se dispone que una vez practicados los correspondientes inventarios de los bienes dejados por el causante y en respectivo juicio de partición, se adjudique a los señores Quirola Suárez las legítimas forzosas que le corresponden conforme a lo que establece el artículo 1207 del Código Civil, donde se tomarán en cuenta los valores contemplados en el artículo 1001 del Código Civil. Notifíquese por secretaría. Doy por terminada esta audiencia.